¿Cómo están, amigos de Abogado TV? Soy Mario Arias y en esta ocasión voy a hablar de una obra que lo hiciera Óscar González Oro, un reconocido presentador de radio argentino, quien es muy famoso en su país justamente por ganar uno de los premios más importantes, que es el Martín Fierro, al mejor programa de interés general en radio. El Negro Oro, como también es conocido, hizo esta obra titulada Radiografía de mi país, la Argentina que me duele. Título que me atrajo, ¿no? Cuando encontré el libro en uno de mis lugares favoritos, que es la Feria de Libros Amazonas en el Cercado de Lima. Dije, esta es una oportunidad para conocer un poco más de la historia reciente de los gauchos. Claro, bajo una interpretación del autor, que es pues, que dice en su referencia, es un empresario de la radio y también es un locutor reconocido. Dije, es una buena perspectiva para entender para poder conocer más sobre los argentinos. Más aún cuando leí la contraportada, que dice, entre tantas cosas, lo siguiente: en este libro, González Oro dirige esa mirada incisiva hacia el presente y el pasado argentinos. Una gran verdad lo atraviesa. La situación de la Argentina le provoca un profundo dolor. Con esta frase definitivamente estaba claro de que lo que encontraba aquí era una interpretación histórica del señor Óscar González Oro. Quizás no de un científico social, pero sí de un comunicador. Sin embargo, no fue así, ¿no? Cuando comencé a leerlo ya en casa, me di con la sorpresa de que esta era una biografía del locutor. Sin embargo, me enganchó, sí, porque el Negro Oro comienza a hablar acerca de su vida, comienza a hablar de sus traumas, y lo hace de una manera tan interesante, tan excitante, que definitivamente no es fácil dejar el libro, ¿no? Por ejemplo, habló acerca de su brutal experiencia cuando, siendo un niño de 11 años, tuvo que dejar su natal Mendoza para asentarse en la capital argentina. O también cuando tuvo que lidiar con el alcoholismo de su padre, o el hecho de que de pasar rápidamente de pertenecer a una familia pobre de Argentina que tenía que alquilar cuartos para vivir, a ser un hombre muy adinerado, ¿no? Digo, con mucho dinero, capaz de poder comprar empresas, restaurantes lujosos, e incluso irse a vivir a Europa. Bueno, al contar entonces su vida, el Negro Oro lo hace de una manera tan excitante que me hace olvidar mi objetivo por el cual compré el libro. Y bueno, no me sentí del todo estafado, ¿no? Al menos lo digo por el título de la obra. El Negro Oro cuenta anécdotas, cuenta historias y también cuenta de la Argentina que él vivió, la Argentina de su vida, y de ella he podido rescatar algunas cosas que sí son de mi interés como profesor de historia que soy. Por ejemplo, sus impresiones que él registra sobre los gobernantes de la Argentina, a los que él tuvo acceso y en algunas ocasiones incluso pudo entrevistar. Así tenemos que de Alejandro Agustín Lanusse, presidente de facto entre el 71 al 73, el Negro Oro dice lo siguiente: un opresor más de todos los que pasaron por la Argentina, otro hombre de carácter enérgico que pasó a la historia como un triste dictador de palabras fuertes, pero de decisiones tibias, que no se animó a ser un déspota de verdad. Sobre Juan Domingo Perón, entre muchas cosas, dijo: la figura de Perón despierta en mí un sentimiento contradictorio, una especie de cariño por el hombre, una especie de respeto por su figura mucho más allá, muchísimo más allá de su personalidad política. Es más, Óscar González Oro dice haber llorado cuando se entera de la muerte de Perón, para luego añadir: tenía una naturaleza única. Perón hacía lo que se le daba la gana,
manejaba a los obreros como se le cantaba. Cuando estaba mal con los gremios hablaba de filosofía griega, y cuando iba a la rural se hacía el gaucho. Habló también de su mujer Isabel Perón, quien fue la primera mujer quien lograra ser presidente en Argentina, y también la primera mujer que tuviera ese título en un estado del mundo, ¿no? De ella dice poco. Es más, en primera instancia la califica como una inútil, para luego añadir: conocíamos su origen, sabíamos cómo la había conocido Perón, quién se la había entregado. Roberto Galán decía en la tele que había sido empleada suya en un cabaret de Panamá o de Caracas. También registró, por supuesto, que a Isabel no la respetaba nadie, ni la gente, ni los gremios, ni el pueblo, ni los políticos, ni los militares. Así terminó. De Raúl Alfonsín, gobernante argentino del 83 hasta el 89, de quien él se hizo muy amigo en la radio, dijo: Alfonsín también aparecía como una abocanada de aire fresco, que oxigenaría el país de la asfixia política propulsada por la pseudodemocracia del último Perón y fundamentalmente de Isabelita. Lo suyo era democracia de verdad, con todas las letras y en mayúscula, por lo que su impronta se diferenciaba claramente de la de Perón, quien a decir verdad fue un tirano con apenas algunos matices democráticos. De Carlos Menem, que aquí en Perú, al menos en mi época de juventud, yo lo recuerdo bastante, era muy popular, sobre todo por sus relaciones amorosas que salían en la televisión peruana, y también por sus rasgos físicos característicos, ¿no? Por esa apatía que llevaba. Coincidió justamente Carlos Menem con la dictadura de Fujimori, cómo no recordar también esa época de mi vida, en la cual pues era un adolescente, ¿no? Bueno, dijo de Carlos Menem lo siguiente: como personaje me divirtió siempre. A diferencia de la gran mayoría de sus pares, él disfrutó plenamente del poder. Le gustaba y lo vivía con felicidad. Trabajaba a su manera, nada más cierto, pero era evidente que ocupaba su rol con intensidad y muchísima satisfacción. Habla sobre su primer gobierno y da loas a este, ¿no? Cree que ha sido un gobierno exitoso, pero su segundo gobierno no lo fue tanto. Del primero rescata que con ese gobierno en Argentina llegaría la telefonía celular. Del segundo nos refiere que Carlos Menem va a perder fuerza, su carácter se va a ver debilitado, quizás por la muerte de su hijo Carlos Jr. Además, también lo compara con Perón para decir lo siguiente: si bien considero que Menem fue un presidente muy importante, no lo veo como un verdadero primus inter pares. No. Si hubiera que buscar en la historia reciente de la Argentina a una figura a la que no le quede grande tamaño título, seguramente esa figura sería Perón. Sin duda que sí, Perón escribió la sinfonía y la dirigió. Fue el gran cerebro político de nuestro bendito país. A Fernando de la Rúa lo califica en base a una entrevista que sostuvo con él cuando el quien iba a ser el mandatario, Fernando de la Rúa, era aún candidato. Dijo de la entrevista: amabilidad. La entrevista se desarrolló sin mayores inconvenientes, pero en ningún momento de la charla desapareció cierta tensión que había copado el ambiente como una señal de distanciamiento entre aquel que era entrevistado, entre el político encumbrado en su notoriedad y el periodista, es decir, el trabajador, al que le había sido permitido ingresar en el ámbito privado del poder. En este caso, el detalle que ponía de manifiesto la distancia establecida por el anfitrión y nosotros, la gente común, se corporizó en el simple hecho de que en su casa de la Rúa se hacía servir por mucamas de guante blanco. No por una, sino por varias, todas muy disciplinadas y agradables, pero mucamas de guante blanco al fin. Es más, logra resaltar este trato distante de la Rúa cuando refiere a la entrevista que tuvo con su opositor, ¿no? La cual se dio en un ambiente más simpático, más alegre, de menos distensión.
De Néstor Kirchner, quien gobernara el 2003 al 2007, lo refiere como un hombre simpático y sobre su performance política dice lo siguiente. Más allá de su impronta política, más allá de su ideología y de su capacidad para gobernar, el peor error de Kirchner es, sin dudas, haber personalizado determinadas cuestiones que terminaron haciéndole muchísimo, quizá demasiado daño al país. Se olvidó de la gente, ignoró sus necesidades, sus reclamos y sus deseos. No quiso comprender sus mensajes. Se enfrentó al progreso natural de las cosas y a una idea colectiva de futuro para ofrecer a cambio un modelo de país violento y rencoroso. Una nación sin paz cuya divisa política es el resentimiento y una obsesión inexplicable con el pasado. Más precisamente con los años 70. Ojalá que, ¿no?, si es que ganara el señor Castillo, el señor Castillo tampoco se olvide de lo que quiere la gente y que deje por ahí, pues, no, la ideología que no es la de él, sino que sabemos, pues, que es la de su asesor político, su padrino político, el señor Cerrón. También habló de Cristina Fernández de Kirchner. Debemos recordar que el libro que escribe El Negro Oro lo escribe justamente cuando Cristina está en el poder y todavía estaba vivo su marido, Néstor, y de ella duda su capacidad de decisión, ¿no? Es más, hace referencia de esto cuando se refiere a un ministro de la presidenta, Cristina. Dice, pero sé que me miente, o sea, el que miente es el ministro, no ella, ¿no? O al menos sé que yo no le creo cuando me dice que Néstor Kirchner no le da órdenes ni ocupa el lugar que todos sospechamos que ocupa en el gobierno de Cristina. Algo interesante o como que anecdótico es cuando él le reclama algo a Cristina y también le saca a relucir algo que a ella le molestaría, porque parece que a ella le gusta ser llamada presidenta, ¿no? Y el Negro Oro la corrige y le dice, no se dice presidenta, lo correcto en el español es decir presidente, aunque usted lo deteste, señora Cristina, ¿no? Hay muchos aspectos que se pueden rescatar de esta obra. Yo he rescatado estas citas donde califica a sus gobernantes y también he querido rescatar otras cosas, como por ejemplo las entrevistas y encuentros que tuvo con grandes personalidades como Julio Cortázar, Ernesto Sábato, Ingrid Betancourt o Hilda Molina. Pero bueno, obviamente no voy a poder desarrollarlos porque me excedería el tiempo de lo que estamos acostumbrados a dar en las entradas de Abogando TV. Sin embargo, quiero rescatar algo que en lo personal me interesa desde que estoy trabajando en este canal de YouTube, que es cuando él se refiere a lo que es ser un entrevistador. El Negro Oro se sabía el mejor de su rubro y por eso, sin ningún miramiento, dejando de lado la humildad, dijo de él lo siguiente: la radio no es mi única pasión, pero dedicarme a otra cosa no soportaría no ser el mejor y entonces prefiero ni siquiera intentarlo. Existe un Herbert von Karajan, existe un Daniel Barenboim, existió un Jorge Luis Borges, existió una Mercedes Sosa, gente insuperable, dolorosamente insuperable. Soy un actor frustrado, un pianista frustrado, un director de orquesta frustrado, un cantante frustrado y un escritor frustrado. Y nunca se me ocurriría dedicarme a ninguna de estas actividades por placer, porque el encanto es hacerlo bien. En mi caso, el placer consiste en ser el mejor. El resto, el amateurismo, me resulta deprimente. Bueno, definitivamente el que les habla con respecto a las entrevistas pues es un amateur, ¿no? Me gusta hacerlo y aunque el Negro Oro me reprenda en esta cita, ¿no?, que acabo de leer, yo creo que como profesor uno puede aprender y puede mejorar, ¿no? Y bueno, entonces rescato lo que él dice que son las características de un buen entrevistador, ¿no?, las cuales son, ¿no?, las que he registrado según el Negro Oro. Transformarse en un ser confiable para el invitado.
2. Involucrarse con lo que dice el invitado. Esto es, que si el invitado está hablando de la soledad, está sintiendo la soledad, debemos compartir con su soledad. Es más, poder quizás referirnos a nuestra soledad. Entender que la estrella es el invitado. Esto debe ser muy difícil, ¿no? Sobre todo con tantos enfermos mentales, ¿no? Bueno, la cosa es que debemos mirarle a los ojos, hacerle sentir cómodo, hacerle que piense que lo que él dice es muy importante para nosotros. Mostrar la mejor versión del entrevistado. El objetivo no es humillar al entrevistado, sino es rescatar lo que mejor tiene el entrevistado. No informarse mucho sobre el entrevistado, esto puede ser cuestionable, ¿no? Pero para el Negro Oro dice que él siente mayor emoción cuando se entera cosas del entrevistado por su propia boca, ¿no? Ser sinceros, decir la verdad. Se debe pensar, ¿no? Se debe tener, dice el Negro Oro, se debe tener oído popular. ¿Por qué? Porque lo más importante es lo que quiere escuchar la gente. Para él no existe nada más importante que el juicio de la gente. Bueno, esto es lo que he podido rescatar de esta obra, que en lo personal a mí me ha parecido muy buena. Sé que hay muchas cosas más que resaltan de ella, pero esa es la que yo he podido hacer en esta reseña, ¿no? Bueno, voy a obsequiar esta obra también para aquellas personas que sigan las indicaciones de la descripción del video. Soy Mario Arias para Abogando TV.